Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de lo que ha pasado en la Flecha Valona 2022. Año pasado, victoria para Julián Alaphilippe con el maillot de campeón del mundo y algunos favoritos para hoy, como Barguil, Daniel Felipe Martínez, Tom Pidcock, Jonas Vingegaard, no estaba Roglic en el Jumbo, Michael Woods. 5 veces ganador Alejandro Valverde, también ganador en 2020 Hirschi, por supuesto Tadej Pogačar, favorito para cualquier carrera, y en el Quick Step con Remco Evenepoel y sobre todo también otro de los grandes favoritos, el campeón del mundo Julián Alaphilippe. Aquí tenéis el perfil de la prueba, más de 200 kilómetros, un circuito al que darían 3 vueltas con 3 cotas, sobre todo la más importante, el muro de Uy, 1 kilómetro rondando el 10% con rampas de hasta el 24. Comenzaba la retransmisión cuando quedaban 130 kilómetros, 10 fugados que eran Impi, Guilhelmi, Armirail, Jensen, Jansen, Hulgar, Ferrón, Reinders, Wirten y Roland. Tenía una ventaja aproximada de 3 minutos y medio, en el pelotón no le estaban dejando demasiada ventaja, tiraban sobre todo UAE, Ineos y Quick Step. Veíamos a los grandes equipos que traían los grandes favoritos y por supuesto todas las cámaras con Tadej Pogačar, que parece que es el gran favorito prácticamente a todas las carreras. Valverde también rodando tranquilo en la parte trasera del pelotón. Problemas mecánicos para Hirschi prácticamente al principio de esta retransmisión, quedaban unos 120 kilómetros, pero podía volver con toda la fila de coches prácticamente sin problemas al pelotón. Esta fuga estaba poco a poco acercándose a la parte del circuito y a medida que nos acercábamos también se acercaba obviamente el pelotón y aumentaban el ritmo con mucho nerviosismo, sobre todo por entrar bien colocados a esas zonas. Algunos problemas mecánicos para alguien que lo podría hacer muy bien hoy, como era Cosnefroy, que lo hemos visto muy bien en toda la temporada de clásicas, y entrábamos en el circuito. Comenzaba la primera de las cotas, que era la Côte d'Eref, unos 2 kilómetros al 5.8 de pendiente media con máximas del 7%, como veis ahí en el cartel. Cuando dieran la última vuelta estarían a 20 kilómetros de la meta. Se aumentaba el ritmo también atrás y por delante disputaban los premios por pasar en primer lugar en esta cota, que tenía también un premio económico que se lo llevaba en este caso Reinders. Caída al final de esta subida en el pelotón, que veíamos que entre otros había hecho daño Winner Anacona en la muñeca. Seguía la bajada y luego un repecho que no era puntuable y llegaba la primera sorpresa. Tom Pidcock, que se le debería dar muy bien la carrera en el día de hoy, lo veíamos rodar en la cola de este pelotón, la distancia con la fuga que había bajado bastante, y llegábamos a la segunda cota del día, que era la Côte de Geraf, aproximadamente 1,5 kilómetros al 8%. En la fuga se empezaban a quedar y veíamos que al coronar afrontaban esa bajada, se aumentaba mucho también el ritmo en el pelotón para afrontar la bajada y Pidcock seguía aguantando, pero cada vez con más dificultades, y era una bajada, un llano de pocos kilómetros, y ahí estaba el muro de Uy, ese kilómetro 300 rondando el 10%, lo empezaba la fuga, veíamos esas rampas de hasta el 23%, y también que en el pelotón lo comandaba el Movistar, ya se quedaba Pidcock, así que sabíamos que se iba a retirar cuando llegara arriba a la meta. Pasaba la fuga y a 1 minuto y medio el pelotón, con Remco Evenepoel y Alaphilippe también en esos primeros lugares, y también llegaba por detrás bastante descolgado Pidcock, que finalmente abandonaba la prueba no teniendo las mejores piernas en el día de hoy. Nada más pasar esa línea de meta, 2 vueltas para el final y muchísimos ataques que veíamos en el pelotón, intentos por formar una fuga, y algo que a mí me ha sorprendido, los Bahrein buscando abanicos en una zona donde estaba pegando viento lateral, parecía que abrían un pequeño hueco, y sobre todo sorprendía que habían cogido muy despistado en la parte trasera del pelotón a Jonas Vingegaard, pero finalmente se paraban. El Quick Step comandaba este pelotón y cuando comenzaban las subidas veíamos que paraban un poco, tenían a la fuga en 45 segundos y así pudieron coger algo de aire. Veíamos que Armirail quería aumentar el ritmo y por detrás estaban yendo relativamente tranquilos y aprovechaban para atacar ciclistas como Bakelans, que cogía un pequeño hueco. Barguil tenía un problema mecánico y cambiaba de bicicleta también en esta zona. Veíamos que podía llegar al pelotón prácticamente sin dificultades, y después en la fuga, cuando estaban coronando este repecho, se habían quedado solo 5 hombres por delante, que eran Impey, Guilhelmi, Armirail, Jansen y Ferrón, y Bakelans, que había cogido a los demás que se habían quedado cortados en el muro de Uy, pero ya no podían llegar, estaban a 1 minuto. También problemas mecánicos para Pogačar, pinchazo en la rueda delantera, le cambiaban la rueda y podía continuar, y con ayuda de Juan Ayuso y luego con Polanc
pudieron poco a poco llevarlo al pelotón, un pelotón que seguía yendo a mucha velocidad para entrar bien colocados a cada una de las subidas, llegaban sin problemas y comenzaba la segunda de las cotas de este circuito. Los 5 seguían en cabeza y movimientos por detrás. Era Bettiol el que arrancaba para lanzar a su compañero Simon Carr, que arrancaba con muchísima fuerza y nadie le podía seguir de los que habían saltado. Y nueva sorpresa, otro de los hombres que debería estar en los primeros lugares, como era Vingegaard, se quedaba cortado finalmente en el pelotón. Se paraban y Simon Carr se iba en solitario, haciendo una bajada muy fuerte y recortando cada vez más tiempo. En este caso, los que estaban por delante, se ponía por detrás a trabajar Ineos con Quieto y Geraint Thomas. Parecía que el trabajo era claro para Daniel Felipe Martínez. Segunda subida al muro de Uy. Nuevamente el Movistar llevando muy bien a Alejandro Valverde, en este caso con Enric Mas y Simon Carr, que se estaba acercando y los tenía unos 20 segundos a los 4 de cabeza, porque en este caso se había quedado cortado Guglielmi y se iba junto a Simon Carr y el pelotón, que pasaba a menos de un minuto, llevando un ritmo relativamente tranquilo. Última vuelta al circuito, en el pelotón varios ataques, pero que no llegaban a nada. Vansevenant cerrándolo todo, Valverde tranquilo en la parte trasera del pelotón, mientras por delante parecía que se estaban jugando la carrera con los abanicos. Finalmente llegaban al cuarteto de cabeza tanto Simon Carr como Guglielmi y veíamos que estaban entonces 6 en cabeza, pero cada vez con menos ventaja con el pelotón, que se estaba acelerando mucho y todos querían entrar bien colocados en las 3 últimas subidas del día. Comenzaba la primera y era Simon Carr, que venía con fuerza, el que arrancaba, y Ferrón se conseguía ir a su rueda, así que 2 en cabeza y los otros que se quedaban cortados. El Ineos bien organizado en cabeza, metiendo ritmo, en este caso con Geraint Thomas. Veíamos que iban cogiendo a los que iban quedando de la fuga unos 20 segundos. Simon Carr y Ferrón afrontaban la bajada, pero antes de empezar la segunda de las cotas ya los tenían a muy poca ventaja, porque era el penúltimo momento importante de la carrera y nada más comenzar les daban caza, y esperando esos movimientos seguía Geraint Thomas metiendo ese ritmo. Y los que decidían aumentar el ritmo en la penúltima cota del día era el Cofidis para Rochas, que arrancaba Mauri Vansevenant, haciendo ese trabajo de secante que ha estado todos esos últimos kilómetros, saliendo prácticamente a todos los ataques. Le costaba y se quedaba, saltaba también Søren Kragh Andersen, pero finalmente los 3 se juntaban y afrontaban la bajada, y Rochas era el que no sabía bajar, al igual que Søren Kragh Andersen y Vansevenant, y se iban los dos, cogían a Rochas en el pelotón y empezaban a trabajar equipos como el Israel, el Ineos, incluso el Jumbo en una parte. Llegaban a la parte final y hasta Vansevenant pasaba el relevo por si acaso podrían llegar al muro de Uy, que lo comenzaban, pero el pelotón ya los tenían a menos de 5 segundos. Último kilómetro, comenzaban las rampas y el Movistar se ponía a comandar el pelotón con Carlos Verona. Después entraba Enric Mas, que paraba un poco porque Alejandro Valverde estaba recuperando posiciones. Dylan Teuns también pegado a Alejandro Valverde en esos primeros lugares, al igual que Blasov. Pogačar intentando recuperar posiciones, mal colocado estaba también Julián Alaphilippe, el campeón del mundo. Enric Mas casi a esos metros finales, y cuando ya no podía más se apartaba, intentaba arrancar Blasov, Alejandro Valverde, pero el que arrancaba era Dylan Teuns con mucha fuerza. Se quedaba Tadej Pogačar y Daniel Felipe Martínez. Julián Alaphilippe intentaba recuperar, pero estaba cortado. Blasov también sufría. Alejandro Valverde agarrado a la rueda de Teuns. Últimos 100 metros, se ponían los dos en paralelo, la lucha entre Teuns y Valverde, pero Valverde explotaba y Teuns hacía muy bien los metros finales para llevarse la victoria de la Flecha Valona. Segundo para Alejandro Valverde, luego Blasov, Alaphilippe, Daniel Felipe Martínez. Ahora os enseño el top 10. ¡Qué gran victoria de Dylan Teuns! Prácticamente las 5 primeras posiciones en toda la subida, y Alejandro Valverde a punto de cumplir 42 años, a punto también de ganar su 6ª Flecha Valona, pero hace podio, 9º podio de Alejandro Valverde en esta carrera, y Blasov, que llega en tercer lugar. Pero qué gran estado de forma de Dylan Teuns, cómo están todos los del Bahrein, y aquí el podio con Blasov, que ha hecho una gran subida, Valverde, que tengo las manos rojas de aplaudirle, casi 42 años y ahí sigue con los mejores, y la gran victoria, el más fuerte sin duda en el día de hoy, para Dylan Teuns. Aquí tenéis el top 10 con Teuns, Valverde, Blasov, Alaphilippe, Daniel Felipe Martínez, Woods, Guerreiro, Mollard, Barguil y Guillermo en 10º lugar. Pues hasta aquí el resumen. Si os habéis visto los 2 del día, dejádmelo abajo en los comentarios para que yo vea vuestro apoyo. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.